El seminario de hoy consta de 6 módulos comprendidos en 2 días. Hoy se desarrollarán 4 módulos, los cuales daremos a conocer a continuación. Primer módulo: concepto y definición de la automatización y robotización. Expone Alex Morales López, ingeniero en automatización y control industrial. Tema: situación actual en nuestra etapa. Expone José Miguel Verguño, vicepresidente de Personas y Desempeño SQM. Tercer tema: mercado laboral chileno para la cuarta revolución industrial. Expone Juan Bravo, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC. Luego de haberse presentado los temas en exposición, vendrá la ronda de preguntas y respuestas del primer módulo. Para lo cual, en sus carpetas le han entregado un talonario de preguntas como el que tengo yo en mis manos. Este lo harán llegar a los moderadores que nos harán entrega de las preguntas. Invitamos a quienes tendrán la misión de dirigir los temarios. Saludamos y damos la bienvenida a los moderadores, señor Manuel Fernández Vivanco, dirigente de Compañía Minera Las Cenizas, y don Celso Pardo, supervisor del cobre. Buenos días, un saludo afectuoso a los diputados, senadores, bueno, que ya no están, a los dirigentes de la CONFEMIN, a las personas que son delegaciones del extranjero, los estudiantes y a todos los compañeros que son parte del mundo sindical, la presidenta de la CUT también, que se encuentran el día de hoy. Bueno, comenzamos con uno de los temas súper importantes, que es la automatización industrial. Es una carrera que cada día se ve con mayor demanda en el ámbito industrial, debido a la demanda en el ámbito industrial, debido a que cada día los procesos de producción que tienen las empresas han ido evolucionando. Es ahí donde nacen una serie de preguntas que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con nuestros compañeros que ejecutan labores en la minería? ¿Y cómo manejamos los conceptos técnicos y definiciones en estas materias? Para eso dejamos a continuación al profesor Alex Morales López, ingeniero en automatización y control industrial, que nos va a explicar en cierta forma las definiciones y conceptos que hemos escuchado, ¿no es cierto?, o que hemos leído a través de internet, pero él con su sapiencia nos va a interiorizar un poco más de esos conceptos. Lo dejo con él. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿todavía? ¿Dónde? Sí. Hace algún tiempo, don Moisés me invitó a conversar de automatización, a entender algunos conceptos. Y la pregunta que se formuló ese día fue: ¿la automatización llegó a su fin? Y realmente es una pregunta a la que vamos a responder a medida que nos vayamos interiorizando. La hipótesis es que puede haber terminado. La impresión que nos queda en los puestos de trabajo es que ya no hay más que automatizar, que ya el concepto macro de la automatización llegó a su fin. Tenemos máquinas que funcionan solas, tenemos robots que son telecontrolados desde sectores lejanos, pero ¿será ese el fin de esto? Para eso primero tenemos que entender qué es la automatización. Es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de tecnologías. Esta definición es bastante amplia. Cualquier tarea que pueda ser hecha por humanos puede ser transferida a la tecnología, pero tenemos que ver un poco más su historia, de dónde viene.
La automatización parte con la revolución industrial, pero antes de eso ya se automatizaban procesos. De hecho, en la época feudal, plena Edad Media, se ocupaban este tipo de molinos de agua que eran propulsados por los ríos para obtener energía cinemática. Empezar a tener giros que yo podía usar tanto en la herrería, en las moliendas, pero existía un problema. Dependíamos de cómo estuviera el clima para poder utilizarla. Entonces no podíamos hacer un sistema productivo eficiente. Avanzamos mucho, pasaron ya 300 años y llegamos a la máquina de vapor, quien impulsa la revolución industrial, la primera. De hecho, no es puntualmente la máquina de vapor la que lo impulsa, sino que es su sistema de control. Cuando se crea la máquina de vapor y se le aplica su sistema de control, podemos controlar la cantidad de giros que da. Con un sistema muy mecánico, que es una válvula que cuando va girando se expande y al expandirse sube y no permite más el paso de vapor. Con eso controlamos el giro, pudimos ser constantes. El problema estaba en que para poder tenerla o producir había que ocupar una cantidad de carbón tremenda. Recuerden que, no sé, quizás a lo mejor algunos por aquí vivieron esa etapa del tren a vapor. Era un carro completo para usar de combustible para que el tren pudiera llegar a un sector. Por lo tanto, no era muy eficiente. La segunda revolución industrial ya se ha demarcado por la aparición del motor a combustión. Logramos hacer que estanques gigantescos de energía estuvieran contenidos en un vehículo. O sea, hoy día nuestros vehículos funcionan 300 kilómetros con autonomía, con un estanque que ocupa muy poco del espacio y es muy poco peso en comparación a los al de la carrocería, o sea, con una alta eficiencia. Pero no termina ahí. Luego encontramos a pasitos del motor a combustión el motor eléctrico. Y desde ahí empezó la tecnología del control, donde empezamos ya a cambiar. No buscábamos potencia, buscábamos eficiencia, sustentabilidad, que fuera productiva. Y empezó a aparecer una cantidad innumerable de sistemas de control, de sensores, de actuadores, y fue avanzando. ¿Cómo está la automatización al día de hoy? Al día de hoy, la automatización en Chile ya no se basa en un motor a combustión, ya no se basa en un motor eléctrico, sino en el conjunto de ellos. Y de ahí sale un nuevo término, que se llama robotización. Pasamos de ocupar solo un pistón o solo un motor a hacer un conjunto de ellos, donde se logra hacer tareas más humanas. En estricto rigor, la automatización se ve detenida por dos pilares. Dos cosas, o dos frenos realmente, son los que la detienen. Uno es el avance tecnológico. De repente queremos que las cosas sean mejor, más autónomas, pero la tecnología no ha llegado a ese punto. Y el segundo es la potencia y fuerza que requiere para poder hacer un trabajo. Ustedes que trabajan en minería, bueno, a mí también me tocó por hartos años trabajar en la minería, nos toca ver esas máquinas robustas que hacen el chancado, la molienda o las mismas máquinas que trasladan. Requieren un montón de potencia que realmente hace que no sea tan eficiente. Mucho combustible, poco proceso, poco trabajo. Y el otro que se me olvidaba nombrar tiene que ver con la fineza de los trabajos. Hay trabajos que realmente no podemos automatizar hoy, que necesariamente tiene que hacerlo un humano. Y suenan trabajos sencillos, pero cuando tenemos que hacer multitareas, solo de momento el humano es quien puede hacerlo. Todas las máquinas hasta hoy permiten automatizar solo un proceso, no una globalidad de procesos. Pero ¿qué nos dimos cuenta cuando estábamos automatizando? Llegamos rápidamente a los años 90, toda esta tecnología realmente es bastante actual, pero nos dimos cuenta de algo que era más importante que el mismo producto, y que son los datos.
Antes no resguardábamos los datos. Hacíamos que una máquina produciera. Teníamos una máquina o teníamos un proceso, nos decían, ¿sabes qué? Necesitamos que esta máquina haga pan. O hazme una máquina que haga pan. Quiero que haga el pan desde el principio hasta el final. Perfecto, diseñábamos el proceso, lo armábamos, producía y ¡chan! Teníamos pan. Pero no nos preocupamos de algo que era importantísimo. Obtener los datos. ¿Cuáles eran las temperaturas? ¿Cuánto pan necesitaba producir? ¿Para qué necesitábamos producir? Esta obtención de datos llevó la automatización a otro nivel. A un nivel que está lejano todavía para Chile, pero cercano en el mundo. A un nivel que opera desde los años 70 en el mundo, pero que para nosotros todavía es como distante. Y me gustaría que viéramos esto. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si bien se entiende como que está, pero que en un proceso futuro va a mejorar, es capaz de dar respuestas que antes nosotros no podíamos. Pasamos de programar la toma de decisión. En muchos de los trabajos me tocó a mí programar y decir, ¿sabes qué? La máquina va a hacer esto cuando tenga esto. Finalmente eran decisiones tomadas desde la emoción, porque era yo el programador, o desde el proyecto, de quien hizo esto y dijo, ¿sabes qué? Debe actuar así. La inteligencia artificial nos lleva a otra frontera. La inteligencia artificial es una toma de decisión, pero la nueva inteligencia artificial se llama Machine Learning. Son procesos, modelos matemáticos que autoaprenden. O sea, le doy ciertos parámetros a mi programa para que vaya a funcionar. Le digo el resultado que quiero y simplemente lo dejo correr. Y es el programa quien va a encontrar la solución para resolver la problemática y obtener un producto final. Cuando me toca hablar esto con mis alumnos, yo les digo, ¿qué piensan de la inteligencia artificial? No, es que nos va a controlar, esto va a ser malo, es el caos. Pero cuando están haciendo las pruebas de matemáticas, los veo ocupar la aplicación MAT, le sacan una foto al papel y les entrega la operación completamente desarrollada. Es fantástico. Cuando los pillé haciendo esa trampa, me pareció increíble. No lo había visto sino que hasta este año, cómo una máquina resolvía un problema matemático. La forma en que lo resolvió era creativa. De hecho, no ocupaba ninguno de los pasos que yo les estaba enseñando. Ocupó la factorización mucho antes, hizo que el trabajo de verdad fuera más organizado y de alguna forma me enseñó a que hoy día no hay cosas que nosotros podamos hacer mejor. Cuando dejamos que un sistema corra en inteligencia artificial, crea una solución. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿nos van a dominar en 10 años más? No, yo no sé. No sé ni si en 50. Aún no soltamos ciertos parámetros que permita que él siga creciendo. Pero quiero darle un dato. Una de mis aficiones es el ajedrez. Entender que, o entiendan que en el año 90 fue derrotado Garry Kasparov por una máquina. De hecho, él salió enojadísimo. La máquina de IBM se llamaba Deep Blue. Esta máquina, él reclamaba, decía, hay alguien detrás de esta máquina que lee los resultados y que tiene mi expertise para elegir la mejor jugada. Y salió enojadísimo. De 3 partidas, perdió 2, ganó 1 y a las otras 2 no se presentó. Hoy día, este año, se lanza la máquina de Google que se llama AlphaZero. AlphaZero
tiene el concepto de inteligencia artificial y machine learning. A AlphaZero se le permitió correr durante 4 horas, para que aprendiera a jugar ajedrez. Y logró un nivel que nadie ha alcanzado. En la puntuación de nivel en ajedrez se mide en Elo. El campeón del mundo en este minuto tiene 2.800 de Elo. AlphaZero tiene 3.300, impensable. Ese mismo AlphaZero lo hicieron correr como AlphaGo previamente, que es uno de los juegos más difíciles del mundo. Y al igual que el ajedrez también se mide en Elo y arrasó. Entonces, hoy día quiero yo dejarles planteada la pregunta. ¿Creen ustedes desde el concepto que la automatización es simplemente hacer tareas que pueden hacer humanos, pasarse la tecnología, puede estar llegando a su fin o está comenzando? Quiero contarles de esta tecnología. Les dije hace poquito que uno de los frenos es el avance tecnológico. Cuando estamos automatizando un proceso y queremos controlarlo a distancia, necesitamos enviar datos y ocupamos transmisión de datos. La tecnología hoy tiene 4G. Esto significa que podemos con nuestro celular tener una conversación en vivo con personas que están en China, al otro lado del mundo, literalmente, y tener un desfase de tiempo de 4 o 5 segundos. Súper aceptable. No estoy hablando de hablar por teléfono, estoy hablando de que en la cámara me están viendo con 4 o 5 segundos de desfase. Podemos tener una conversación fluida. Hoy día tenemos los conflictos comerciales de China y Estados Unidos que hablan de la tecnología que va a ocupar Huawei, uno de las compañías de los creadores de teléfonos, junto con Apple. Pero el tema de trasfondo es quién va a implementar la tecnología 5G. ¿Y por qué es tan importante? Porque es ahí donde se viene el cambio. Nosotros nos quedamos con los procesos mineros, con lo duro, con los tableros, con los PLC, con los controladores, con el botoncito y eso. Pero el cambio se viene aquí. Aprendimos a que tenemos que guardar datos. Aprendimos a usar los datos. A tal forma, y no soy yo quien lo dice, a tal forma que en uno de los países más potentes del mundo cambió las elecciones que habían, logrando al actual presidente que tiene. Y nosotros no podemos ser ciegos y sordos ante eso. Tenemos la tecnología. Con la tecnología 5G logramos el paso que le falta a la industria. Han tenido prototipos de transporte terrestre en las minas y no han funcionado muy bien. A mí me tocó ver el de Gaby a la pasadita cuando se estaba implementando y funcionaba, pero eso fue hace mucho rato. La tecnología 5G va a permitir que la latencia, que es el tiempo que se demora en llegar la información a mi celular, envíe un comando, lo recepciona y vuelve a mí, ese tiempo baje drásticamente y va a permitir que FedEx tenga sus drones volando por todo el mundo, enviando las encomiendas. Va a permitir que Uber, con su tecnología, saque a las personas desde los automóviles. Va a permitir que recibamos información en tiempo real. No es lo mismo ir manejando o que el vehículo se vaya manejando y que la respuesta de detenerse se demore un segundo, que a 100 km por hora eso es un choque, a que se demore fracciones de milisegundos. Va a ser más rápida que la reacción que nosotros podemos tener ante el volante. Hoy día es eso. Hoy día la automatización está empezando, está comenzando. Tenemos un desafío por delante. ¿Cómo estos nuevos trabajos, estos nuevos puestos de trabajo van a ser usados? ¿Cómo vamos a educarnos nosotros para poder utilizarlos? Porque es verdad lo que decían todos los expositores políticos acá. No se puede aún suplantar a las personas en un 100%. Si me preguntan a mí, y solo en mi opinión, creo que muy pronto, 100 o 200 años, que es pronto para un proceso de
tecnológico, creo que sí va a ser ya innecesario que estemos en muchos procesos. Antes de terminar, quiero que les quede claro también un concepto. La robótica busca hacer movimientos finos que hacen los humanos. Por ejemplo, bailar. Se ve muy chistoso, pero lograr que un robot baile no es fácil. Y si logran eso, vamos a poder ver humanoides caminando por aquí muy pronto. Humanoides con la potencia de cálculo de una inteligencia artificial, creo que es nuestro futuro. Hoy, en nuestro presente, debemos trabajar arduamente el sector político con el sector técnico en conjunto, y es el desafío que tenemos. Las normas salen luego que las tecnologías. Necesitamos que las normas salgan previo a las tecnologías. Eso va a permitir que toda la transición a una amplia tecnología sea suave y sea desde la perspectiva humana. Me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta. ¿Para el final? Bien, muchas gracias. Bueno, tema: situación actual en nuestra etapa. Expone José Miguel Garmuño, vicepresidente de Personas y Desempeño, SQM. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por poder compartir un tiempo. Quiero saludar especialmente a los representantes de trabajadores de SQM, a la Federación 2 del Salitre, una federación con mucha tradición, y también al sindicato Salar de Atacama, que es un gran sindicato al igual que la federación. Mientras ponen la presentación, ¿sí? Bueno, yo trabajo en SQM, una compañía bastante nombrada, no necesariamente muy conocida. Y por eso tienes que ponerlo en pantalla completa para que se vea como presentación. No resulta. Bueno, les voy contando para ir avanzando mientras sale la presentación. Bueno, primero, dos palabras de SQM. SQM es una compañía en la que trabajamos 10.000 personas, 5.000 como trabajadores propios, 5.000 haciendo labores complementarias. Somos una compañía heredera de la tradición del salitre. Somos una compañía que reinventó la industria del salitre. Somos una compañía que vende en más de 100 países del mundo. Somos los productores más importantes del mundo y con la mayor participación en el mercado del nitrato de potasio, que es un derivado del salitre, en el que hoy día podemos, con el que se utiliza en la agricultura de precisión en el mundo. Somos el principal productor del mundo de yodo. Tenemos cerca del 38% de la participación mundial de yodo. El yodo se usa, tiene muchísimas aplicaciones, y le voy a contar algunas. Somos uno de los principales productores del mundo de litio. Llevamos 20 años produciendo litio. Hoy día el litio más conocido, más famoso. Cuando partimos el año 94, 95, no era así de conocido y famoso, era básicamente usado en las grasas especiales, por las diferencias de temperatura que se necesitaba contener con grasas especiales, con cerámica. Hoy día el litio es parte de nuestro día a día. En el caso del cloruro de potasio, que también producimos, es un fertilizante bastante más commodity. Y otro negocio muy interesante en el que estamos es las sales solares. Un negocio bien interesante porque permite que la energía solar pueda ser almacenada y por lo tanto la energía solar puede operar durante la noche. ¿Cómo se hace eso? Se hace con una gran cantidad de sales solares, salitre, con nitrato de potasio, son productos de altísima pureza y que permiten almacenar calor en el día, y ese calor se convierte en energía eléctrica de noche. El primer proyecto se está desarrollando acá en Chile, en Cerro Minador,
pero una industria que estamos ayudando a desarrollarse en el mundo por los últimos 15 años. Tenemos una venta muy importante para Emiratos Árabes, para Dubái, y uno diría porque un país petrolero quiere hacer energía solar, y precisamente porque están mirando las energías limpias, las energías del futuro. Nosotros somos una compañía que está en el día a día de las personas, ayudamos o facilitamos distintas industrias que mejoran la calidad de vida de las personas, la industria de la alimentación, la salud, las energías limpias, ¿sí? Y en ese sentido somos una compañía muy abierta al mundo. Entonces cuando hablábamos de cómo nos afecta o cómo puede impactarnos la automatización, la robotización, aquí hay dos perspectivas. Hay una perspectiva de los desafíos que tiene la empresa, cualquiera esta sea, respecto a los cambios brutales que se están produciendo por el mundo, y por otro lado cómo eso afecta de alguna manera, genera disrupción al menos en el mundo del trabajo. Entonces cuando miramos desde la perspectiva de las empresas, y en particular lo que nos pasa a nosotros en SQM, es que esto no lo vemos como un conflicto administración-trabajadores y que se pueda quizás como resolver de manera más local a través de alguna regulación especial y finalmente como que sea una especie de negociación para lograr un acuerdo. Es más bien un ámbito muy colaborativo. Las empresas tenemos un tremendo desafío de cómo subsistir y sobrevivir en un mundo cambiante. Las empresas como SQM, que tenemos presencia en muchos países, como les decía, vendemos más de 100 países y somos el productor más grande en nuestras industrias a nivel mundial, competimos con tremendos referentes mundiales. Competimos con los chinos, competimos con los australianos en el litio, competimos con los americanos, competimos con los europeos, ¿sí? O sea, es una competencia realmente a nivel global. ¿Y quiénes son los usuarios y los clientes? También son globales, ¿sí? Y nosotros como clientes también vamos cambiando. Entonces, lo primero que uno tiene en perspectiva es cómo la irrupción de la automatización, el uso de las tecnologías, el acercar la tecnología al día a día cada uno de nosotros, nos cambia desde la perspectiva de ciudadano, desde la perspectiva de miembro de distintas sociedades, nos hace estar mucho más conectados y mucho más exigentes. Entonces, desde un punto de vista de quienes proveemos, en este caso bienes, al mundo, nos abre mucho más la competencia, y eso significa que tenemos que tener la capacidad para anticipar, por lo difícil que es, los distintos cambios tecnológicos. Entonces, desde un punto de vista de un mundo abierto, un mundo conectado, un mundo que sabemos muy rápido lo que pasa al otro lado, nos impacta, nos afecta. Unos 8 años atrás, con el maremoto y los problemas que tuvieron con la energía nuclear, y inmediatamente eso se tradujo en una campaña del gobierno japonés de poder tomar medidas para reducir la radiación de las personas. Y uno de los elementos que se usa para reducir, entonces algo que pasa al otro lado del mundo nos impacta inmediatamente. La guerra comercial entre Estados Unidos y China nos impacta, nos afecta, hace más lenta el desarrollo de la industria de China, que es el principal consumidor de, no solo litio, de cobre principalmente, y los autos eléctricos son mucho más cobre que litio. Entonces, de alguna manera, en la medida que mejore la industria del auto eléctrico, a Chile también le va a ir mejor. Entonces, esa conexión global hace que, desde el punto de vista de las empresas, la estrategia de las compañías es mucho más compleja. Compañías nacionales que yo veo de afuera, que las desconozco, pero el retail, por ejemplo, cuando tiene un Amazon, y es muy sencillo comprar un libro por el teléfono, sentado en la casa, y el libro llega en perfectas condiciones a los 10 días, o lo que uno quiera comprar, versus ir a Falabella o a Almacenes París. Realmente es una competencia brutal. Es una competencia para quien maneja un taxi junto a su plata y Uber, ¿sí? Reconozco que uso Uber, y que es muy cómodo usarlo, y quizás ustedes también lo usan, y uno dice, vino a irrumpir una industria de transporte acá en Chile. Bueno, eso le pasa a las empresas, y el ciclo de vida de las empresas cada vez va a ser más corto. Entonces, cuando vemos que las empresas es un lugar de trabajo, y por otro lado tenemos que uno necesita y ve el trabajo como un método de inserción social, lo que nos pasa es que tenemos que ver cómo se juntan estos mundos. La empresa va a tener un ciclo de vida corto, y el trabajo
probablemente va a tener una aceleración de cambios. El trabajar desde la perspectiva de ir a un lugar físico y juntarse con compañeros y trabajar en una institución más grande o más chica, pero en una empresa, una institución, en el sector público, va a ir cambiando. Y probablemente lo que tenemos que intentar movernos es cómo podemos vivir este proceso que en términos agregados, la sociedad en general probablemente se va a ver muy beneficiada. Yo soy muy optimista de lo que va a pasar, y cuando uno lee un poco de historia, uno dice, mira, lo que pasaba atrás es que se han producido distintos cambios y a la larga la humanidad progresa. Y creo que estamos frente a eso. A veces el cambio genera un poquito de incertidumbre y eso atemoriza. Pero frente a este tipo de cambios, como grupo, como sociedad, vamos a salir mejor parados, ¿sí? Desde el punto de vista de la humanidad global. Lo que quizás es el desafío, tanto de quienes administramos empresas como el desafío de quienes dirigen organizaciones sindicales, es qué pasa con los individuos. ¿Sí? No necesariamente los mismos individuos van a tener mejores perspectivas. ¿Sí? Puede ser que en el conjunto, y es lo que creo, se va a generar más trabajo. La tecnología viene a facilitar el día a día de las personas. En perspectiva, empresa, uno tiene la responsabilidad de intentar subsistir en este mundo competitivo, primero, porque así ayuda a facilitar que se genere y se mantenga el empleo. Y lo segundo es facilitar el proceso de adaptabilidad, no en el sentido de la norma legal, que no es mi tema y no lo voy a... no tengo opinión, digamos, para transmitirla en este mundo, sino que la capacidad que uno tenga de adaptarse y salir mejor parado en los procesos. Eso significa de alguna manera pasar de tener un empleo a mejorar la empleabilidad. Es pasar de una capacitación a un proceso de aprendizaje permanente. El pasar de decir, mira, yo me vinculo a una organización como trabajador, a veces soy trabajador, a veces trabajo por cuenta propia en una plataforma más abierta, a veces tengo un emprendimiento, o eventualmente puedo hacer varias de esas cosas, dependiendo cuál es el proyecto de vida que tenga cada persona. Nosotros en SQM tenemos una tradición bien positiva y reconozco el fundamental apoyo que ha sido la dirigencia sindical en tener mucho diálogo. Es una compañía que hereditaria la tradición del salitre, de donde nacen los movimientos sindicales, y orgulloso de tener esa capacidad de diálogo, porque esa capacidad de diálogo permite entender y adaptarse a los cambios que se están produciendo. No es una cosa de competir o de generar fricciones, ni decir, mira, aquí quién va a ganar y esta... Es que la verdad es que tanto las empresas como las personas estamos sometidos a un tremendo desafío y una tremenda incertidumbre. A veces uno habla de automatización y de robotización y piensa en ese robot. Pero la verdad es que hoy día hay una automatización que es mucho más sutil, si se quiere. Existen robots que son como software que hacen el trabajo paso a paso. Nosotros estamos haciendo algunos pilotos de eso, que es como cuando uno toma un mail, lo abre, corta, pega. Eso hoy día todas esas rutinas las puede hacer un software, un robot. A veces uno dice, mira, es que la operación requiere ciertos controles. Todos los temas de control se pueden hacer con tecnología. A veces discutimos si es que hay un poco de discusión más en el norte, si es que el 7x7 es una buena jornada o no, para efectos de que la gente viva cerca de su lugar de trabajo. Y hay movimientos que promueven un 4x3 así más bien forzado en el norte, una discusión que es muy fuerte en Antofagasta. Y por otro lado uno ve que el trabajo se puede hacer lo que se llama trabajo remoto. ¿Sí? Hoy día están las condiciones para poder operar una de las plantas productivas desde cualquier parte de Chile y probablemente desde cualquier parte del mundo. Entonces puede ser que quienes operen la minería no sean los chilenos, sino que sean los australianos, o sean los canadienses, o sean los indios. Entonces, en un mundo global conectado, no crean que les voy a pasar todo de nuevo, ¿eh? Por favor, pasamos rápido. Vi unas caras de asustados así como... En un mundo muy global, muy conectado, puede ser que quienes operen nuestras plantas productivas sean gente que vive al otro lado del mundo. Entonces, es un desafío desde el punto de vista de cómo nosotros nos preparamos y qué tipo de labores y qué tipo de actividades vamos a poder hacer.
¿Aquí se pasa? Va. Se lo voy a pasar más rápido. Eso nosotros tenemos uno menos. ¿Está pasando solo? ¿O tú lo estás pasando? ¿Yo? Vamos a ir ahí. Ya bueno. Que les conté lo que hacemos en SQM. Tenemos recursos naturales acá en Chile, el caliche, la salmuera y en Australia. Estamos desarrollando un proyecto de litio a partir de Poumeno en Australia. Entonces, bueno, mundo globalizado, un mundo en que se producen contagios muy rápido, mucha incertidumbre. Oye, hay una cantidad de innovación dando vuelta por el mundo impresionante. La creatividad quizás como nunca antes vista y con la facilidad de conectarse. Y bueno, hoy día es muy fácil usar la tecnología. Está al alcance de todo. Y cuando uno tiene dudas le pregunta a los hijos y los hijos uno le explican rápidamente cómo se opera. No sé si hay alguno de ustedes, yo no tengo capacidad, pero veo como mis hijos juegan PlayStation y realmente es una maravilla la cantidad de tecnología que hay ahí. Uno se entretenía con cosas tan simples. Ahora, un punto de vista de la empresa, ser competitivo, ser sustentable. Competitivo porque hay que mantenerse vivo. No, aquí en mano negra. Bueno, no importa, aquí está. Oye, y hay dos cosas que son importantes. La capacidad para mantenerse sustentable, y en ese sentido las tecnologías ayudan mucho, por ejemplo, a cuidar y ser más eficiente en el uso de los recursos, el uso del agua, el uso de la energía, el poder tener operaciones sin accidentes. Hay muchas labores que son riesgosas y donde tienen mucho sentido incorporar mayor cantidad de tecnología. El cuidado medioambiental, la capacidad para poder identificar, por ejemplo, los niveles de extracción de cada uno de los pozos de salmuera, todas esas son tecnologías que ayudan a la sustentabilidad. Y lo otro es que las personas hoy día podemos acceder a distintos tipos de trabajo y hay una obligación de nosotros como empresa a ser muy buen empleador, ser muy atractivo para que las personas se quieran quedar. Tampoco las personas, sobre todo los más jóvenes, tienen mucha intención de quedarse por muchos años en las compañías. Vienen, están un tiempo y después se van a otro lado. ¿Sí? Yo ya estoy a mitad de camino a jubilar. Y claro, probablemente soy de las últimas generaciones que trabaja. Llevo 20 años trabajando en la compañía. Y no es tanta la gente de mis amigos, de la gente que conozco, de los amigos de mis hijos, que tienen eso en perspectiva. Hoy día tenemos que ser más atractivos porque tenemos que pensar que hay menor interés en permanecer en la organización. Tenemos 4 o 5 reenfoques de carrera de distintos países que se mueven y en el fondo estamos menos limitados por trabajar en un lugar físico. Entonces eso también es un cambio en la forma de trabajar. Soy el director del CENSE, así que recibí los golpes del Senador Monte. Y lo que nos pasó es que es muy difícil identificar, y es muy difícil desde el sector público poder seguir la velocidad de los cambios. Por eso es importante que la sociedad, a través de sus organizaciones sindicales, de sus empresas y de otros órganos, pueda facilitar este proceso de adaptación. Por otro lado, algunos aspectos que creo que son relevantes a la hora de mirar toda la automatización. Uno es ver cómo nos genera participación. Lo que nos distingue es la capacidad de pensar en conjunto, de interactuar, de crear. ¿Sí? Entonces, tenemos que facilitar los aportes individuales y eso es lo que nos distingue. Una vez que ya estandarizamos, es fácil automatizar, pero poder llegar a un estándar, poder construir una mejor forma de operar, es propio de la discusión de gente que tiene información, experiencia, que tiene la disposición a participar del proceso. ¿Sí? A mí me gustó una vez que escuché a un japonés que implementaban esta metodología Lean, que lo que decían es que uno va al trabajo a pensar. Eso es lo que nos distingue. Uno tiene que acostumbrarse a la frase que no, mire, usted no viene aquí, viene a trabajar. No. Lo que nos distingue es que venimos a pensar al trabajo, a poner nuestras capacidades a disposición de un propósito común. Lo segundo es que la colaboración tiene mucha mayor importancia de la que hemos conocido hasta ahora. Las fronteras están mucho más difusas entre una organización y otra. Está mucho más difuso el rol específico del cargo. ¿Sí? Yo sé que este es un tema que a veces uno dice, oye, es que tiene que estar bien delimitado,
qué se espera de cada trabajador. Y la verdad es que entiendo la aspiración, pero por otro lado les comparto lo complejo que eso significa en un mundo cambiante. La polifuncionalidad, claro, es algo que tiene varios elementos que hay que precaver, pero por otro lado uno debe ver cómo puede integrarse en trabajos que son más abiertos y no solo un conjunto de tareas. Y lo otro es la capacidad de diálogo permanente. Estar en diálogo y entender que, por ejemplo, estas nuevas tecnologías nos van a obligar a pensar juntos cómo definimos el trabajo y la empresa hacia el futuro. ¿Sí? Si es que el trabajo va a ser a remoto, hoy día uno puede trabajar lejos de su puesto de trabajo. ¿Y qué pasa con esa empresa en la que las personas no van a la empresa? Pueden trabajar desde su casa, desde un café, desde otros lugares. Y el trabajo tiene horarios, pero en realidad, ¿por qué tiene que tener horarios? ¿Sí? Como que uno se acostumbra a ciertas cosas y tenemos esta discusión, si 40, 41 y medio. Bueno, la verdad es que el trabajo tiene que tener horarios en la medida que nos sirva para ciertas funciones, porque nos permite, nos ordena. Pero para muchas otras tareas es cuando uno esté en sus mejores condiciones. Me pasa con uno de mis hermanos, muy querido hermano, que él es mucho más nocturno que yo. Tiene mucho más capacidad de hacer cosas y de crear, el arquitecto, cuando se va al sol. ¿Sí? Y yo apenas se va al sol me da sueño. Tenemos, con todo lo que quiero mi hermano, somos radicalmente distintos. Y eso de alguna manera hace que toda esta estructura mira más hacia el pasado que hacia el futuro. En ese sentido tenemos que buscar este diálogo para encontrar una buena solución a estos desafíos, pero sobre todo pensando en la persona. Cuando uno piensa en la sociedad va a salir mejor parada, no tengo ninguna duda. ¿Sí? Puede que cambiemos la empresa, que se terminen en algunas empresas, que nazcan otras empresas. Algunas personas vamos a perder el trabajo, otras personas van a encontrar un trabajo. Lo que pasa más bien es que tenemos que ver cómo ayudamos a fortalecer que ese proceso de cambio de cada persona sea un proceso más amigable y no sea demasiado duro para el individuo. Cuando nosotros hablamos de robotización, automatización, nosotros en particular en SQM hemos trabajado algunas cosas de analítica avanzada. Esto de tomar los datos y identificar patrones, tendencias, es como estadística bien avanzada, son cosas como de matemática dura, pero que al final lo que hacen es que tienen capacidad de analizar grandes cantidades de información y anticipar problemas, desviaciones, y por lo tanto hacer mucho más eficiente los distintos procesos comerciales, productivos. Existen estas automatizaciones y robotizaciones, no tanto poner un robot, porque eso nosotros no lo hacemos, un robot físico, sin un brazo, a pesar de que hay algunas aplicaciones que lo podrían tener, pero sí algunos trabajos repetitivos, sobre todo de administración, que se pueden hacer a través de unos software que se llaman los RPA. Ayuda a tener algunos procesos de control avanzado en controles, valga la redundancia, controles que son más sensibles. Y por otro lado, el trabajo remoto, que nosotros todavía no lo hemos aplicado, pero sí en minería del cobre se aplica. A mí me tocado ir a ver algunos, donde se opera parte de la mina a cientos de kilómetros, o a miles incluso. Desde Santiago se opera una parte en el Ministro Valley. Y uno dice, yo me quedé con la reflexión de si se puede hacer en Santiago, Ministro Valley, capaz que se puede hacer en Australia o en India. ¿Sí? Entonces, parte de lo que nosotros vemos acá es las tecnologías hacen un mundo más conectado, más global. Nosotros usamos el teléfono para pedir un Uber y en realidad la solicitud va a algún software en Estados Unidos y volverá, no lo sé. Y uno está conectado en cualquier parte y puede seguir usándolo. Y desde el punto de vista de la minería, lo que nos empieza a pasar es que estas tecnologías no son de aplicación, diríamos, voluntaria para la empresa, porque quien no use bien la tecnología se puede quedar fuera y por lo tanto puede cerrar. Y ahí no se trata no es un tema como de amenaza, sino que más bien de diálogo, es decir, cómo nos adaptamos a este mundo para salir bien parados y ser exitosos en este cambio.
Entonces, yo creo, dado que la tecnología es incontrastable, es decir, en la historia de la humanidad hemos ido avanzando en tecnología y va a seguir pasando, ¿cómo aprovechamos de sacar los mejores resultados respecto de esta aplicación? Hay fuertes cambios en la forma de trabajar. La forma de trabajar de horario, de oficina, de fábrica, con un horario estructurado, probablemente es algo que empieza a desaparecer. Y hay que pensar cómo va a ser eso hacia el futuro. Y hay que buscar una forma en que las personas estén al centro, sin duda, que sea un trabajo cada vez más gratificante, más seguro, y a la vez cómo en el fondo vamos adaptando nuestras formas de actuar, desde el punto de vista de la administración, de las empresas, de los sindicatos, para qué decir del Estado. Yo creo que es importante que el rol que puedan tener las organizaciones en favorecer pasar de un buen empleo a ser altamente empleables, en que las personas puedan tener muchas capacidades de adaptación, pensando en que la carrera de trabajo son muchos años, cada vez van a ser más años, independiente de la edad de jubilación, uno puede seguir trabajando si así lo estima, y eso significa 40, 50 años de vida. Con estos cambios tecnológicos son impresionantes, son carreras muy largas. Entonces, ver cómo uno se prepara para ser altamente empleable, facilitar la preparación de quienes trabajan en nuestras organizaciones. Y lo otro es ser capaz de generar culturas de aprendizaje, una organización que aprende, personas que aprenden, personas que nos replanteamos, que miramos la tecnología con optimismo, que usamos la tecnología. Y a mí me voy a copiar una frase que alguien dijo, lo escuché alguna vez que me gustó mucho, esto solo va a terminar, es que ¿ustedes saben cuál es el mamífero que corre más rápido? El hombre arriba de una bicicleta. Es decir, en la medida que nosotros usamos la tecnología somos capaces de superarnos y superar cualquier récord, cualquier marca, cualquier cosa que viene de la naturaleza. Con un simple bicicleta podemos andar más rápido que cualquier mamífero en la Tierra. Y cuando se hizo la imprenta, pasaron como 300 años antes que se masificara, ¿sí? Y probablemente la tecnología hoy día es como nos está pegando como pegó la imprenta en un minuto, que algunas áreas, particularmente la Iglesia Católica, nos asustó muchísimo. Cualquier persona podía leer ahora el Nuevo Testamento, no necesitaba a los sacerdotes, ¿sí? Probablemente la tecnología, el celular, es un poquito como la imprenta al principio. Todavía no sabemos la potencia que tiene, nos asusta un poco, pero sin duda la tecnología viene a facilitar. De nosotros depende que las personas que trabajan en nuestras organizaciones también se vean beneficiadas. Muchas gracias. Ya, continuando, la cuarta revolución industrial, también conocida como la revolución 4.0 o etapa 4, es la cuarta etapa industrial importante que se ha verificado desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Esta cuarta etapa se caracteriza por la fusión de tecnologías actualmente a prueba o en desarrollo. A continuación, el tema es el mercado laboral chileno para la cuarta revolución industrial. Expone el profesor Juan Bravo, investigador de claves de la Universidad Católica. Bien, muy buenas tardes. Agradecer la invitación de la Confederación Minera de Chile para venir a presentar este trabajo que hicimos en CLAPES UC, titulado Mercado Laboral Chileno para la Cuarta Revolución Industrial. Este es un trabajo que hicimos entre 3 personas. Ahí están mis coautores, lo hice con Agustín García y Hans Letta. Y aquí les quiero presentar la metodología y los principales resultados de este estudio. Bueno, y lo primero es, debemos tener a la automatización. Este tema regularmente está
en la palestra. La prensa, cuando me llaman para entrevistarme sobre este tema, es la primera pregunta que me hacen: hay que tener miedo, hay que preocuparse. Y ahí yo siempre les recuerdo que esta no es la primera vez que nos enfrentamos al cambio tecnológico. Antes de esta revolución industrial, esta es la cuarta revolución industrial, ya habíamos tenido 3 anteriormente en la historia. La primera revolución industrial vino con la introducción de la máquina a vapor y eso llevó a la mecanización de la manufactura. Luego vino la segunda revolución industrial que tiene que ver con la energía eléctrica y la producción de flujo continuo. Más tarde, ya cerca de los 60, en 1960, vino la tercera revolución industrial que tiene que ver con la aparición de las primeras tecnologías de información. Aparece la computación, internet, los robots, digamos, los primeros robots que eran más sencillos, y finalmente, hace pocos años, ya tenemos el surgimiento de la cuarta revolución industrial, y eso ya tiene que ver con la producción automatizada mediante sistemas autónomos. O sea, aquí ya estamos hablando de la incorporación de la inteligencia artificial, donde las tecnologías empiezan a operar en forma autónoma, y eso está llevando a nuevas formas de automatización. ¿Y qué ha permitido estas revoluciones industriales? Bueno, la verdad es que con ellas apareció el concepto de crecimiento económico. En el mundo antes no existía el crecimiento económico antes de la primera revolución industrial. El crecimiento per cápita, no crecíamos absolutamente nada. Y es a partir de la primera revolución industrial donde realmente el mundo empieza por primera vez a experimentar crecimiento económico. Entonces, con la primera revolución industrial surge, luego con la segunda, si se fijan, ya es mucho mayor, crecíamos al 1,3% per cápita durante ese periodo. Luego con la tercera aún más, al 2% per cápita, y con la cuarta sigue aumentando el crecimiento per cápita. Entonces, lo que vemos en realidad es que con cada revolución industrial ha habido cada vez más progreso, cada vez se ha ido acelerando el crecimiento económico. Entonces, desde este punto de vista, lo que hemos visto es que nos ha traído más progreso, más crecimiento, y más crecimiento significa más generación de empleo. Sin embargo, aún así persisten miedos. Entonces es importante ver, bueno, qué nos dice la evidencia respecto al impacto de las tecnologías en el mercado laboral. Y la verdad es que el cambio tecnológico impacta profundamente el mercado laboral. Es cierto que se crean muchos empleos, pero también destruye algunos empleos. Entonces aquí hay modificaciones en el mercado laboral. Las nuevas oportunidades que van surgiendo gracias al cambio tecnológico requieren habilidades distintas y no necesariamente los trabajadores logran, digamos, adecuarse a esas necesidades. Entonces, si bien es cierto que van surgiendo nuevas oportunidades, los cambios que va generando no son instantáneos. Cuando alguien pierde su empleo, no es que automáticamente consiga un puesto de trabajo en otra área. Entonces hay ajustes en ese proceso, y eso es lo que genera ciertos temores. Entonces, ¿qué se encontraba en la literatura? Inicialmente se pensaba que el progreso tecnológico aumentaba la demanda, pero de los trabajadores de alta calificación, y mientras menor era la calificación, se pensaba que era peor el efecto para esos trabajadores, o sea, eran los más susceptibles a ser automatizados. Sin embargo, los avances posteriores de la literatura en realidad apoyaron la visión de que la tecnología desplazaba solo a los empleos intensivos en tareas rutinarias, y esas tareas están más concentradas en trabajadores de mediana calificación, más que en los trabajadores de baja calificación y en trabajadores de alta. Entonces, en realidad, ese cambio tecnológico era sesgado contra la rutina. Y los hallazgos más recientes lo que señalan es que los avances en inteligencia artificial han permitido que la tecnología pueda reemplazar un espectro de tareas más amplias y no solo las rutinarias. Entonces, en realidad, hoy, la automatización de una actividad, sí, depende de cuán rutinaria sea. Mientras más rutinaria, es más probable que sea automatizada, pero en realidad basta con que pueda ser definido en términos de reglas codificables. Eso es lo que hace más susceptible a las tareas de ser automatizadas.
¿Qué nos dicen los estudios internacionales? El trabajo más famoso es el estudio de Frey y Osborne, que calcularon la probabilidad de automatización para el mercado laboral estadounidense y ellos obtuvieron que el 47% de los empleos eran automatizables, que tenían alto riesgo de automatización. La crítica que se le hizo a este trabajo, si bien fue un trabajo importante porque abrió, digamos, este debate en la literatura, es que no tomaba en cuenta la heterogeneidad de las tareas en la ocupación. Un trabajo tiene distintas tareas y no todas las tareas son igualmente automatizables. Hay tareas que son más susceptibles y otras menos susceptibles de automatización. Está el trabajo de Ansgar y Siran, y ellos sí consideraron que había heterogeneidad en las características y las tareas que se desempeñan en cada ocupación. Y ellos encontraron que el 9% de las ocupaciones en 21 economías OCDE estaban en alto riesgo de automatización, pero Chile no se encontraba en la muestra que ellos estudian. Luego está el trabajo de Nedekowska y Gintini del año 2018. Ellos replicaron también la metodología de Frey y Osborne, pero centrado en un enfoque en tareas, y ellos obtuvieron que la probabilidad promedio para Chile, en ese estudio sí está Chile, era de 52%. Y tenemos también el estudio de Manjica y otros autores, que quizás en la prensa lo han visto como el estudio de la consultora McKinsey, y ellos estiman que para Chile la probabilidad promedio es de 49%, y eso es equivalente a alrededor de 3.200.000 empleos. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro trabajo, en el que hicimos en CLAPE UC? Nosotros usamos técnicas de inteligencia artificial para estimar el riesgo de automatización en Chile. Empleamos las tecnologías para poder calcular este riesgo. Entonces, bueno, explicar un poquito sobre la técnica. Algo ya se habló anteriormente acá en qué consistía esto, entonces yo voy a ser muy breve. Pero la inteligencia artificial básicamente son tecnologías que buscan imitar procesos cognitivos del ser humano, que entre comillas piensan. Y la inteligencia artificial tiene varios formatos. Nosotros utilizamos el Machine Learning, que es una de las ramas de inteligencia artificial, y lo que hace el Machine Learning es que permite a un sistema aprender de los datos en vez de ser programado de manera explícita. Entonces, el Machine Learning tiene datos, digamos, y va aprendiendo de las relaciones que hay entre esos datos para obtener determinadas conclusiones. Y a su vez, el Machine Learning tiene distintos algoritmos, y el que nosotros usamos en nuestro trabajo es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Eso significa que a la máquina se le entrega el conjunto de datos, pero ese conjunto de datos tiene relaciones claramente establecidas y además le entregamos pautas para clasificar esos datos. Por eso es supervisado. Hay otros algoritmos que no son supervisados, por ejemplo los de las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, hay algoritmos que no son supervisados, sino que va aprendiendo. Es esta persona que tiene tales características, le gustan tales páginas, ¿cierto? Es amigo de tales personas, entonces cuando tengo que ponerle publicidad, el algoritmo dice, bueno, en base a estas características yo creo que esto le puede interesar. Ese es no supervisado. En nuestro caso sí es supervisado, porque le damos un set de datos y le entregamos las pautas para hacer las clasificaciones. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Lo que nosotros buscamos hacer es calcular una probabilidad de automatización para los trabajadores que están en la base de datos de la encuesta CACE. ¿Y esa probabilidad cómo se determina? Bueno, en base a las habilidades que tiene esa persona. Mientras más habilidades no automatizables tenga la persona, es más difícil que sea reemplazada. Esa es básicamente la lógica. Entonces, ¿cuáles son las habilidades no automatizables que uno puede encontrar en la literatura? Bueno, las que tienen que ver, por ejemplo, con las destrezas de manos y dedos, ¿cierto? O sea, no es tan fácil de imitar por las máquinas. Las habilidades sociales, las habilidades de negociación, de persuasión, las habilidades pedagógicas, todo lo que tiene que ver con enseñar, eso no es tan fácil de imitar por las máquinas.
las habilidades de programación. Alguien tiene que programar finalmente a las máquinas. Entonces hay una serie de habilidades que mientras más se usan intensivamente, esa persona tiene menos probabilidad de ser automatizada. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la encuesta Casel? Es que si bien es una encuesta muy rica en cuanto a variables socioeconómicas y nos permite describir muy bien al mercado laboral, no tiene datos sobre el uso de habilidades. Entonces lo que hacemos es que tomamos la encuesta PIAC de la OCDE, que es una encuesta de habilidades y de competencias de los trabajadores, y en esas sí hay, entonces con esas sí podemos ver la composición de tareas que tienen las ocupaciones, pero el problema es que esa base de datos es muy pequeña, tiene alrededor de 2.000 observaciones con las que podemos trabajar. Entonces, y ese es el problema también que tienen los trabajos internacionales que han hecho esto para Chile. Entonces nosotros en una primera fase tomamos la encuesta PIAC y lo que hacemos con estos algoritmos es que sacamos información de ella para imputar en la encuesta Casel, que no tiene datos de uso de habilidades, entonces poder asignarle a cada trabajador de la muestra de la Casel una intensidad de uso de habilidad en base a lo que el algoritmo aprendió de la encuesta PIAC. Entonces esa es la primera fase. En la segunda fase del proceso tomamos esta encuesta Casel que está ampliada con el uso de habilidades imputadas y entonces en esa segunda fase lo que hacemos es que tomamos las etiquetas de si una tarea es automatizable o no en base al trabajo de Frey Osborne. Con esas etiquetas, el algoritmo asocia la intensidad de uso de habilidades con el ser automatizable o no, y entonces con eso determina una probabilidad. Entonces, finalmente con eso se obtiene una probabilidad de automatización para cada trabajador de la muestra de la casa. ¿Y qué decimos cuando un trabajador tiene más de 70% de probabilidad de automatización? Ese trabajo está en alto riesgo de automatización, o sea, ese empleo es muy probable que vaya a desaparecer. Y con eso entonces, ya con esta base ampliada que tiene probabilidades de automatización para cada trabajador, lo que podemos hacer es un diagnóstico para Chile en base a las características de esos trabajadores. Y podemos determinar entonces qué grupos de trabajadores están en mayor riesgo de automatización. Entonces, aquí les voy a presentar los resultados. A nivel global, la probabilidad de automatización promedio para Chile nos dio 42,2%. ¿ya? Entonces, aquí lo que se hace es que se toma para todos los trabajadores y sacamos el promedio. Hay trabajadores que tienen 0% de probabilidad, otros tienen 5, otros tienen 10, otros tienen 80, en fin. Entonces tomamos el promedio de todos los trabajadores y ese promedio es 42,2%. La otra métrica, como explicaba anteriormente, son los empleos que están en alto riesgo de automatización, que ese es el más importante para efectos donde tenemos que poner foco en la política pública. O sea, ¿cuántos tienen más de 70% de probabilidad de ser automatizados? Bueno, el 17% de los trabajadores tiene alto riesgo de automatización. ¿Qué nos da por nivel de calificación? Los trabajadores de alta calificación tienen un 37% de probabilidad promedio, los de mediana tienen un 40,1% y los de baja un 53,1%. Eso es el promedio. Sin embargo, si nos vamos al porcentaje de trabajadores en alto riesgo, si ustedes se fijan, hay bastante diferencia. En el segmento de alta calificación, solo un 5% tiene alto riesgo de ser automatizado. En cambio, en el sector de mediana calificación, un 26% tiene alto riesgo de ser automatizado. Entonces, si ustedes se fijan, ese 17% esconde diferencias importantes, que es el segmento de mediana calificación, en donde se concentra ese mayor riesgo. O sea, esto está en línea con la evidencia internacional que encontraba que efectivamente son los trabajadores de mediana calificación los que tienen un riesgo mayor que los otros segmentos. ¿Qué nos da por sexo? Bueno, por sexo nos da que el hombre tiene una mayor probabilidad promedio y también el porcentaje de trabajadores en alto riesgo es mayor en el segmento de hombres que de mujeres. Y eso, parte de la explicación tiene que ver con que la mujer proporcionalmente tiene más inserción en empleos de alta calificación.
Y eso tiene que ver con una serie de razones culturales que inhiben más la inserción de la mujer en trabajos de baja y de mediana calificación. Entonces, eso genera en parte este resultado. Si lo vemos por quintil de ingreso autónomo, esto tiene que ver con la distribución del ingreso. Lo que vemos también es que los segmentos de ingreso medio son los que tienen las probabilidades promedio más altas y también tienen mayor porcentaje de trabajadores en alto riesgo. Aquí el quintil más rico, el 20% más rico, efectivamente también se ve que tienen menor porcentaje de trabajadores en alto riesgo y una menor probabilidad promedio que otros segmentos, y eso, bueno, está ligado a que en este segmento obviamente hay muchos más trabajadores de alta calificación que en otros segmentos de trabajadores. Si lo vemos por edad, el segmento de 25 a 34 años es el que presenta una diferencia respecto a los otros, con menor probabilidad promedio, y también presentan un menor porcentaje de trabajadores en alto riesgo de automatización. Si lo vemos por rama de actividad económica, también ahí vemos bastante heterogeneidad. Por lejos, el sector que hoy está con mayor riesgo es el sector de transporte, almacenamiento y comunicación. Ellos tienen un 64% de probabilidad promedio, o sea, mucho más alto que el 42% promedio agregado. Y el porcentaje de trabajadores en alto riesgo de esa rama es 47%, o sea, mucho más alto que el 17% agregado. O sea, ahí tenemos un riesgo muy importante. Y el segundo sector es la minería. La minería tiene un 52% de probabilidad promedio y es el segundo sector con mayor porcentaje de trabajadores en alto riesgo de automatización. Ahí tenemos casi un 28% de trabajadores que están en alto riesgo de automatización, o sea que es bastante probable que sus puestos sean reemplazados. Entonces, como es tan importante este segmento de alto riesgo, aquí vamos a hacer un zoom, vamos a ver un poquito más de detalle sobre, aquí nos vamos a ir solo al segmento de trabajadores de alto riesgo de automatización y dejamos fuera a los demás. Entonces, si vemos ese segmento, lo que vemos es que solo 6 subgrupos ocupacionales componen el 55% de desempleo en alto riesgo de automatización. ¿Quiénes son? O sea, aquí ya podemos darle más rostro a estos trabajadores. El primero son los conductores de vehículos motorizados, que son un 20,6% de estos trabajadores en alto riesgo de automatización. Luego vienen los secretarios y operadores de máquinas de oficina, que son un 9% del segmento de alto riesgo. Luego vienen los cajeros, los taquilleros y afinos, son todas las personas que cobran. Eso ya lo estamos viendo hoy día, ¿cierto? Ha salido bastante en las noticias, ¿cierto? En los supermercados, como los cajeros están siendo reemplazados. Luego vienen los encargados del registro de materiales y de transporte con un 7%, luego los empleados de servicios de información a la clientela, las personas que hacen llamados, los operadores del turismo, agentes de viaje, etc. Y luego operadores de maquinarias móviles. ¿Ya? Y con eso ya tenemos el 55% de todos los trabajadores en alto riesgo de automatización. Entonces, como ven, si bien hay distintos grupos que están en alto riesgo, esto está relativamente concentrado en pocos segmentos de trabajadores. ¿Y cómo andamos en el sector minero? Aquí nos vamos solo al segmento de alto riesgo, pero en el sector minero. El anterior era global, para todo el país. Aquí nos vamos al sector minero. El 24,4% son los conductores de vehículos motorizados. O sea, esto coincide con lo que está ocurriendo a nivel global, ¿ya? Y en el caso de la minería, aquí estamos hablando esencialmente de conductores de camiones. Luego vienen los operadores de maquinarias móviles, que son un 22,8% del segmento de alto riesgo en el sector minero. Y eso tiene que ver esencialmente con los operadores de máquinas extractoras de minerales y de grúas. Luego vienen los operadores de instalaciones mineras y de extracción y procesamiento de minerales. Y en cuarto lugar están los encargados del registro de materiales y de transporte. ¿Ya? Esos son los 4 subgrupos que en el sector minero
son los que están en el más alto riesgo de automatización. Bueno, y esta es una noticia que salió a comienzos de año, que es que un vehículo autónomo atropelló a un robot humanoide, ¿no? Que fue una noticia bien freak, digamos. Pueden ver el video, está en internet, y ahí sale que este auto que se maneja solo atropella y luego salen unas personas a recoger ahí al robot. Pero más allá de los freaks, yo creo que eso tiene conclusiones interesantes que tienen que ver con esto. Lo primero, que es una buena noticia, es que todavía hay tiempo para actuar. O sea, estas tecnologías todavía no están maduras. Les falta tiempo, o sea, todavía no se puede implementar el vehículo que se maneja solo, porque claramente si un vehículo atropella, digamos, a alguien en la ruta y el vehículo sigue como si nada, porque todavía no está habilitado para empezar a operar. Como veíamos en las láminas anteriores, el mayor riesgo que tienen, donde está más concentrado el alto riesgo, es en los conductores de vehículos. Y eso justamente por esto, porque es una habilidad que en algún momento va a ser reemplazada. Pero la buena noticia es que aún tenemos tiempo. O sea, más que preocuparnos, aquí hay que ocuparnos, ¿ya? Hay que empezar a actuar. Y por eso, uno de los elementos claves de eso es una reforma profunda a nuestro sistema de capacitación, ¿ya? Este es un elemento que lamentablemente hoy ha tenido poca relevancia en la agenda. En la agenda de progresamiento, por ejemplo, se le ha dado más importancia a la reforma tributaria, en fin, ahora están anunciando paquetes de medidas para poder estimular la economía, pero el capital humano es uno de los elementos esenciales para estimular el crecimiento y lamentablemente ha ido quedando relegado por otros temas. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, formación continua para mejorar la productividad y la adaptabilidad de la fuerza laboral. Entonces, como comentaba recién, la buena noticia es que las probabilidades de reemplazo no son fijas. Esas probabilidades se pueden reducir dependiendo de lo que ocurra con sus fundamentos. O sea, ¿cómo en el trabajo que hicimos determinamos estas probabilidades? Bueno, tiene que ver con las habilidades que tienen los trabajadores. Y esas habilidades no son inamovibles, esas habilidades se pueden cambiar. Y por eso es tan importante el rol de las capacitaciones, de las reconversiones y de la formación continua. Pero responder a la exigencia de aprendizaje continuo que imponen estos nuevos tiempos es imposible si no hacemos una reforma profunda a nuestro sistema de capacitación. Y la Comisión Nacional de Productividad el año pasado sacó un informe bastante extenso, pero uno podría resumir los problemas en dos grandes áreas. El primero tiene que ver con que Chile no tiene un mecanismo institucional que permita integrar los requerimientos del sector productivo a la oferta formativa. Y eso es porque hay fragmentación, hay dispersión, hay esfuerzos inconexos entre las agencias del Estado, hay ausencia de articulación pública y hay un sistema carente de coherencia. O sea, hoy día básicamente nuestra arquitectura institucional en esta materia no está funcionando. Ese es el problema número uno, gran problema del sistema. Y el segundo es que la franquicia tributaria es de baja efectividad, o sea, no está generando mejoras en la productividad de los trabajadores y eso se debe a la corta duración y a la poca pertinencia de los programas de capacitación, a la falta de certificación de los cursos, a problemas en el diseño de incentivos y en la estructura de proveedores y de intermediarios, entre otros. ¿Ya? Esos son los dos grandes problemas que tiene nuestro sistema. Aquí nuestro documento se compone de dos capítulos. El primero es el que calcula las probabilidades de automatización y en el segundo hacemos una propuesta. Aquí, por un tema de tiempo, solo voy a esbozar los grandes ejes de nuestra propuesta, pero si ustedes están interesados, pueden descargar en nuestra página en clapesuc.cl el documento completo y ver el detalle de la propuesta. Lo primero es que tenemos que tener una nueva arquitectura institucional centrada en un marco nacional de cualificaciones, con coordinación de los actores en forma vinculante y una agencia de calidad para la formación para el trabajo.
Hoy día nosotros no contamos con un marco nacional de cualificaciones. Eso en los países desarrollados se usa en forma bastante extensa. Son muy pocos los países desarrollados que no tienen un marco nacional de cualificaciones. Y la gracia de este marco es que es un marco ordenador, que ordena en niveles las cualificaciones que deben tener las personas para poder certificarse en un determinado nivel. Y eso permite generar una ordenación del sistema, hacer puentes entre los distintos tipos de formación e incluso, por ejemplo, reconocer la experiencia en el trabajo. Entonces, hoy día, como nosotros no tenemos este marco, ¿eso qué genera? Primero, que prolifera una gran cantidad de programas y títulos. Hoy día lo que vemos en el mercado es que hay muchos programas, algunos tienen nombres distintos, pero enseñan lo mismo, ¿cierto? Entonces, la gente en realidad no sabe muy bien qué es lo que está tomando, qué curso de capacitación es el que se está formando. Y eso genera externalidades negativas a los alumnos, que son los que se están formando, pero también a los empleadores, porque el empleador recibe y le dicen, mire, yo tengo una certificación en algo, pero no se sabe qué calidad es eso, qué es lo que realmente aprendió, porque claro, no hay un marco que certifique, que ordene. Esta persona está en el nivel 4 del marco de cualificación, entonces yo sé al tiro en qué nivel de la escala está. Esto lamentablemente está muy descentralizado y es muy difícil entonces tener esa orientación. El marco facilita la portabilidad de cualificaciones entre niveles y entre instituciones y permite diseñar rutas formativas laborales ascendentes. Y esto es crucial en un contexto de aprendizaje continuo. Lo que hoy día estamos diciendo es que aquí se murió ese paradigma en donde nosotros estudiábamos en las fases iniciales de la vida, teníamos alguna certificación y luego trabajábamos el resto de la vida. Lo que exige este ritmo de inserción de nuevas tecnologías es que tenemos que tener un aprendizaje continuo, pero para eso también tiene que haber un sistema que acompañe a esa necesidad de aprendizaje continuo. Entonces no podemos estar partiendo de cero cada vez que hay una reconversión productiva o una capacitación. O sea, hay que poder aprovechar algo, sí, todo lo que se pueda de lo que ya hemos aprendido en otras fases. No es necesario aprender de cero. O si paso, por ejemplo, de una formación técnica y quiero pasar a una universitaria, tampoco es que tenga que partir de cero, pero hoy nuestro sistema funciona así, funciona como mundos totalmente desintegrados, como mundos distintos, entonces esa portabilidad no es factible. En los países desarrollados esto existe sin problema, nuevamente porque hay un marco ordenador. Otro elemento de nuestra propuesta es que hay que modificar los cursos de capacitación, hay que ajustar los contenidos, la duración y los formatos. La evidencia para Chile, los estudios mostraron que las capacitaciones no están generando impacto ni en empleos ni salarios de los trabajadores. Eso quiere decir que no han aumentado la productividad y eso tiene que ver con que los cursos duran demasiado poco y los contenidos no son deficientes. Los formatos también tenemos que adecuarlos. Si vamos a tener que estar en formación continua, permanentemente capacitándonos, también los formatos nos tienen que facilitar la vida. ¿Cómo aprovechamos las tecnologías para que tengamos formatos flexibles en el fondo de aprender? Hoy día las tecnologías permiten formatos más flexibles de aprendizaje, donde nosotros escogemos un momento donde podemos aprender. Eso facilita. Y no necesariamente tenemos que ir a un lugar físico a tener que aprender, cumplir con una hora, ¿cierto? Hoy día las tecnologías justamente permiten formatos flexibles. Con esta termino. Cambios en la franquicia tributaria. La franquicia tributaria tiene que ser por gastos efectivamente realizados en cursos que conduzcan a una certificación reconocida en el Marco Nacional de Cualificaciones. El proyecto de ley del gobierno propuso reducir el copago en el tramo de trabajadores de menor ingreso y nosotros lo que decimos es que, ok, puede haber una pequeña reducción, puede haber algo de copago, pero tiene que ser pequeño para evitar desincentivar las capacitaciones.
pero tiene que ser con acuerdo de los trabajadores. Es importante, y aquí creo que hay una oportunidad sindical, digamos, para poder hacer acuerdos en esta materia. En el fondo, si el empleador logra acuerdos con los trabajadores para la capacitación, bueno, el copago podría llegar a ser cero. Pero aquí se nos abre una materia nueva de negociación y de diálogo con los trabajadores. Separar los recursos públicos destinados a capacitación de los de certificación. Hoy día están juntos en la franquicia tributaria, tenemos que separarlos. Generar una línea de becas laborales para trabajadores vulnerables bajo un esquema de cofinanciamiento entre el Estado y las empresas. Generar un fondo para segmentos no cubiertos por la franquicia tributaria. Hoy día solo están cubiertos los trabajadores dependientes formales, pero es importante también incorporar a los trabajadores independientes, a las cuentas propias, a los trabajadores desempleados y a gente que está fuera de la fuerza laboral. Y por último, hacer modificaciones a los OTIC. Licitar la gestión de los recursos financieros y labores administrativas en una institución única. Hoy día los OTIC tienen una serie de actividades que son meramente burocráticas y que generan un aumento de costos. Eso se podría hacer más eficiente con una institución única. Y hay que simplificar claramente el mecanismo de utilización del beneficio. Hoy día una parte significativa de los recursos de la capacitación se destinan porque es muy difícil hacer uso del sistema, eso no tiene sentido. Pero mantener las actividades de los OTIC prestando asesoría. Así que, bueno, ahí los quiero reiterar la invitación a que descarguen el documento y puedan profundizar en la propuesta, si es que les ha interesado. Muchas gracias. Bueno, continuando, vamos a comenzar con las preguntas para los expositores y ahí vamos a tener algunas. Vamos a seleccionar 2 a 3 preguntas por un tema de tiempo. Ya no quiero decir que no se sientan tristes los que no salen seleccionados, pero no es un tema de que no nos interese. Después seguramente los expositores podrán responder estas preguntas en forma personal. Gracias. Ya, comenzamos. Esta es la siguiente. Dado en este proceso de transformación que se viene, para Juan Bravo. Bien, como comentaba en la presentación, yo creo que esto abre una nueva arista para la negociación sindical. La reforma laboral del año 2016 hizo una ampliación de materias de negociación colectiva y en esa ampliación de materia, una de las que está explícitamente dicha en la ley, tiene que ver con acuerdos de capacitación y reconversión productiva. Y eso sonaba muy bien en el papel cuando salió, porque era una arista claramente atingente a los tiempos que estamos viviendo y además era un área donde probablemente todos estamos de acuerdo. Hay otra área en que, cierto, hay más conflicto entre empleador y trabajador, pero en este caso es donde menos conflicto debería haber, o sea, es donde todos deberíamos estar más o menos de acuerdo hacia dónde va la cosa. Pero lamentablemente eso, cuando uno conversa, digamos, con dirigentes sindicales, cuando uno ya lo va a la práctica, se da cuenta que en realidad más bien está en la ley, pero ha sido letra muerta. O sea, ha operado bastante poco eso. Entonces, la idea justamente es generar nuevas instancias. En el proyecto de ley del gobierno que ingresó sobre capacitación,
que lamentablemente yo creo que, ahí soy pesimista, va a quedar dormido por bastante tiempo porque la agenda estaba copada en otros temas. Pero en ese proyecto se hizo un cambio en el copago, que ahora sí va a haber que hacer un pequeño copago en el segmento de trabajadores de menor ingreso. Hoy día el Estado, digamos, franquicia completamente el gasto en capacitación de los trabajadores de más bajo ingreso, y el proyecto de ley propone que haya un pequeño copago. Nosotros, el proyecto de ley del gobierno propone un 20%, nosotros somos mucho más conservadores, nosotros decimos haga lo máximo hasta un 10% porque puede reducir en forma significativa los trabajadores que se están capacitando, pero además decimos aquí se abre un espacio para la negociación con los trabajadores, eso puede ser vía negociación colectiva o con los comités bipartitos de capacitación. Pero la idea es que si hay acuerdo con los trabajadores de qué capacitaciones hacer, entonces que ese copago se reduzca a 0%. Eso es lo que proponemos nosotros. Entonces, eso va a incentivar al empleador, si puede, en el fondo, volver a la situación original, donde no copagaba por esos trabajadores, lo va a incentivar a ponerse de acuerdo con los trabajadores, y a todos nos pone, en el fondo, alineados en poder exigir buenas capacitaciones que sean de calidad, y nos abre en forma concreta un área de negociación. Ahí es donde yo veo un espacio bastante concreto y creo que hay que impulsarlo cuando esta ley, cuando la discusión de esta ley vuelva a la palestra. Gracias. Y el otro tema es conceptos y definiciones de la automatización y robotización, para el profesor Alex Morales López. La pregunta dice: ¿cuál es el principal aspecto en que los trabajadores pueden crecer junto con la automatización y robotización? Además, hay otra pregunta que dice: ¿qué aspectos deben ser desarrollados para lo anterior? Perdón, al final no lo escuché. ¿Qué aspectos deben ser desarrollados para? ¿Qué aspectos deben ser desarrollados para la pregunta anterior? Bueno, yo creo que aquí entra de lleno en qué enfocamos nuestra fuerza de trabajo. Para las actuales generaciones es súper intuitivo utilizar tecnología, incluso hacer programas y cosas relativamente sencillas. Aplicaciones para el celular ya se hacen de forma fácil a través de lenguajes que son súper amigables. En mi opinión, creo que apuntar hacia la programación. Creo que es la fuerza en donde podemos capacitarnos diariamente. Si logramos programar, ya sean pequeños modelos matemáticos, vamos a poder entender el comportamiento de las máquinas y entrar en sus procesos de mantención. Muchas gracias. Vamos a dejar al señor José Miguel Verguño, que tomó varias preguntas y va a tratar de contextualizar en una sola. Bueno, muchas gracias. Hay varias preguntas, voy a tratar de sintetizarlas. Por un lado, plantean dónde tenemos más dificultad para implementar este tipo de procesos, si en la administración, los dirigentes, los trabajadores, la cultura. Bueno, yo creo que, por lo menos mi experiencia, es que más bien la administración, a veces quienes lideramos la organización desde el punto de vista de administración, a veces somos un poco cuello botella, y en parte porque el cambio es un proceso complejo, tiene riesgo, y a veces uno trabaja más mirando su experiencia, que mirar hacia el pasado, la experiencia mira al pasado, y no mirar al futuro. Entonces, yo creo que en general, o por lo menos desde mi perspectiva, los trabajadores siempre son mucho más abiertos a los procesos de cambio. Las capas más intermedias de la organización a veces son un poquito más reticentes, y el rol de la administración es ser mucho más ambicioso, innovador y abierto a los procesos de cambio. Para cómo movilizar, que fue otra de las preguntas, que los mandos medios,
los supervisores se enfoquen en esto de que las personas venimos a pensar. Pero yo creo que a veces la supervisión tiene un rol, como una cierta tensión entre que está muy exigido por la parte alta de la organización y no tiene demasiada margen de maniobra para poder moverse. Pero yo creo que esa es una organización que no le va a ir bien. En la medida que uno tiene diálogo, valoración, capacidad de escucha, y cuando alguien es un mando más medio en la organización, lo que es un líder que tiene que facilitar la operación, tiene que facilitar sus áreas de operación. Entonces, es un desafío para las organizaciones que la organización sea ágil. Y para que sea ágil, tiene que tener profesionales intermedios que sean muy buenos comunicadores, capacidad de negociación, de persuasión, de juntar recursos, usarlos de manera eficiente, de poder escuchar a un trabajador cuando tiene alguna necesidad, darle los elementos que necesite para poder desarrollar bien su trabajo. Eso hace una organización eficiente. ¿Qué estamos haciendo en concreto en SQM? Que me hay un par de preguntas para favorecer la automatización, los profesionales que necesitamos. Yo creo que lo que distingue las personas que necesitamos en el presente, en el futuro, en una compañía como SQM, es gente que tenga apertura, que tenga disposición a aprender. La verdad es que es difícil pensar en algo que nos vaya a servir por muchísimos años desde un punto de vista de una técnica en particular. Lo que sí estoy convencido que la técnica que aprendamos hoy día vamos a tener que reaprenderla en poco tiempo y así. Entonces, la invitación a los que estamos hoy día trabajando y a algunos estudiantes es que lo realmente distintivo es la capacidad de aprendizaje. Y eso uno la logra hoy día porque busca un libro, porque busca un seminario como este, porque se mete a YouTube y ve un tutorial, porque va y camina a la planta y escucha a un compañero trabajador o a un supervisor o a otra persona y aprende de lo que esté realizando. También preguntan ¿por qué SQM no hace más tecnología que en Chile? Manufactura, tecnología, producto, bienes y servicios. La verdad es que nosotros llegamos al cliente final con marca propia en más de 100 países y en la agricultura hacemos productos que van a usos y aplicaciones exclusivas, dependiendo del tipo de agua, el tipo de suelo, el tipo de cultivo, la etapa de crecimiento en el que está. O nuestros clientes de litio son clientes que no le hacen nada más al litio. El paso siguiente es hacer un cátodo o una batería. O así en otras tecnologías. Es un buen desafío y nosotros nos hemos cuestionado muchas veces hasta dónde llegar en la agregación de valor del producto. En el caso del yodo tenemos plantas en Chile, en Estados Unidos y en Francia que hacemos derivados de yodo. Y en particular en el caso del litio, lo que tenemos acordado en el contrato que tenemos con Corfo es que el 25% o hasta el 25% de la producción de litio queda a disposición de aquellas empresas que lo quieran utilizar en Chile para el desarrollo de otras aplicaciones tecnológicas con un precio preferencial. Junto con eso, hacemos un aporte anual del orden de $15 millones por 15 años para desarrollar el Instituto de Energías Limpias en Antofagasta. Son del orden de $200 millones precisamente para financiar desarrollos tecnológicos en Chile. Hay un proceso que coordina Corfo. Junto con eso, nosotros somos desarrolladores de tecnología que es nuestra tecnología, que es de procesos productivos, de manera de mantener el litio, el yodo, el nitrato de potasio altamente competitivo en el mundo. Es como una compañía que le va muy bien. Y por lo mismo, hay muchas compañías en el mundo interesadas en entrar en los negocios en los que estamos. Hace poco tiempo atrás entró en la propiedad una empresa china, pagó una cantidad importante de plata, $4.000 millones, de los cuales $1.000 millones, como dijeron, una línea de metro, fueron los impuestos que pagaron por esa transacción. Cuando uno hace que las compañías crezcan en Chile, también permite que vengan otros a comprar y eso permita tributar. Eso pasó en octubre del año pasado, fueron $1.000 millones muy bien recibidos, me imagino, por el gobierno,
ojalá bien destinado en una buena línea metro o en alguna solución en regiones. Gracias. Bueno, despedimos a nuestros 3 panelistas. Muchas gracias por el tiempo y por las presentaciones. Con un fuerte aplauso para ustedes. Ahora los invitamos a una pausa saludable de alrededor de 15 minutos.